buenas tardes, gracias por estar. Veo muchos amigos y algunos que van a ser amigos de ahora en más seguramente. Desde la Asociación de Parques Industriales Argentinos y desde la Red Internacional de Agrupamientos Industriales, estamos convencidos que el diálogo es una de las cuestiones trascendentes para llegar de la mejor manera al mundo que queremos. Pasada la pandemia, estamos hablando permanentemente de volver a la normalidad, pero creo que deberíamos volver a una normalidad nueva más que a una nueva normalidad. Una normalidad que no contenga todos los errores que hemos cometido con el planeta en la prepandemia. Mañana me toca hablar en una conferencia que se llama Planificación en un mundo exponencial, y estaba pensando que voy a hacer mucho hincapié en la palabra mundo, porque como dejemos el mundo o como entremos a la nueva normalidad en el mundo, va a ser fundamental para tener un planeta vivible. Y dentro de ese ciclo, dentro de esa cuestión, nuestra Comisión de Ambiente y Sostenibilidad, que dirige Daniel Mercado, ha creado este espacio que se llama Diálogos en el Cambio. Es un ciclo que ya tuvo una charla anterior y va a continuar con algunas posteriores. Y hoy vamos a conversar con un amigo, con Alejandro Jurado, un viejo amigo, no porque él sea viejo, sino porque hace un tiempo que nos conocemos, tenemos un millaje recorrido. Pertenece a la Conexión Reciclado, con quien APIA ha firmado un convenio para potenciar y hacer sinergia con este tema del reciclado que ustedes y nosotros estamos hablando permanentemente. Estamos intentando en los parques industriales que esto sea una política de gestión a futuro o en el presente definitiva, digamos. Y con Alejandro estamos intentando armar un modelo de participación entre Conexión Reciclado y APIA que permita que los parques de una vez por todas puedan llevar adelante esta temática de la simbiosis industrial. De eso se va a tratar la charla, básicamente es la explicación del modelo y ver cómo lo podemos aprovechar y qué debemos hacer para entrar en esta temática. Así que Ale, gracias a tu gente, a tu equipo, y Daniel, te dejo a cargo de la cuestión. Muchas gracias, Rodo. Muy buenas noches a todo el equipo y amigos, ¿no? Gente muy, muy conocida ya de APIA. Y fundamentalmente agradecer esta posibilidad, el espacio de interactuar con ustedes y entre todos, a partir de, tomando las palabras que decía Rodolfo sobre las reflexiones que tenemos que sacar sobre nuestra actividad, que el mundo es uno solo, como lo planteaba recién Rodolfo, y que gran parte de lo que hoy nos sucede está íntimamente relacionado con prácticas que nos permitieron llegar hasta acá con todos los beneficios, pero al mismo tiempo de reflexionar sobre algunas de nuestras externalidades. Esto nos pone en un plano inclusive que a nivel nacional ya se está hablando, a nivel gobierno, a nivel mundial se está hablando, y la cuestión ambiental nos atraviesa todo, pero fundamentalmente no tiene dueño. Todos sabemos positivamente que vamos detrás de cuestiones económicas que nos van marcando el camino del día a día. Obviamente nos comenzó a atravesar de una manera muy contundente el aspecto social, y de alguna manera todos en estas dos aristas nos ponemos de acuerdo. Pero el ambiente, ¿quién levanta la mano diciendo yo soy el dueño del ambiente? Pero el ambiente es el que hoy de alguna manera se expresa, y de la forma en que se expresa nos hace reflexionar. Entonces ahí aparecen diferentes corrientes de pensamiento en términos de cómo poder mitigar, adaptarse, etcétera, etcétera, el cambio climático, que de alguna manera fue acelerado por nuestras actividades, como todos conocemos, antrópicas.
Entonces, esto del ciclo de diálogos en cambio es un espacio donde, por un lado, reflexionamos, pero por otro lado también proponemos. Entonces, estamos hablando constantemente del mundo de una nueva economía, y como ustedes saben, hay economías de todos los colores. Hay gente hablando de economía naranja, de economía marrón, economía negra, no importa, colores de economía. Economía verde inclusive. Pero hay modelos que nosotros impulsamos desde APIA, que arrancan desde la concientización para ver cómo poner en práctica esto de la economía circular. Pero la economía circular desde la perspectiva de la industria, donde la industria tiene un rol extremadamente protagónico y donde también somos responsables como esos productores o transformadores en esa cadena de valor. Y también sabemos que en la última etapa tenemos a ese consumidor que de a poco va tomando o se va dando cuenta de la responsabilidad que tiene simplemente al momento de elegir un producto o no dentro de una góndola. Entonces, esto nos pone en una mirada extremadamente amplia que hay que ir desarmándola. En nuestra comisión, que tengo la oportunidad de estar con un equipo realmente muy, muy profesional, y hoy nos acompañan dos miembros claves, como Carlos Romero y Emilia Díaz, intentamos llevar adelante el concepto de economía circular, pero no dejarlo en el plano teórico, sino intentar, a medida que pase el tiempo, cada vez bajarlo más a la realidad. Eso nos motivó a, como decía Rodolfo, a generar vínculos, conectarnos con empresas, y a partir de esta sinergia que estamos haciendo con Conexión Reciclado, a partir de la empresa que se llama La Ciudad Posible, comenzamos a trabajar con Alejandro Jurado. Sin ánimo de sacar más tiempo para Alejandro, creo que tenemos una muy buena iniciativa, una muy buena punta para comenzar a trabajar en este cambio, luego de la reflexión de que definitivamente el planeta nos está pidiendo otro tipo de protagonismo, otro tipo de liderazgo. Y comenzar por economía circular nos invita a liderar nuestras propias organizaciones desde otra perspectiva. Así que antes formalmente de pasar a hablar con Alejandro, que es nuestro invitado de Conexión Reciclado, ustedes ya también lo conocen y la conocen, a la ingeniera Emilia Díaz, integrante de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad de APIA. Hola Emilia, buenas noches, un gusto realmente que podamos compartir con vos. Ella es subsecretaria de Empresas e Inversiones de la Municipalidad de Olavarría y, como les dije, de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad. Y el ingeniero Carlos Romero, director general de Industria y la subsecretaría PYME e Industria de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y también miembro de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad. Entonces realmente estamos muy comprometidos con estos encuentros, estos diálogos, y antes de pasarle a Alejandro, como les dije, Emilia, si quisieras decir algunas palabras y rápidamente arrancamos con la presentación de Ale. Después Carlos. Adelante. Sí, en realidad, bueno, primero agradecer a todos los que están hoy, los que vamos a compartir esta charla, vamos a escuchar atentamente a Alejandro y vamos a generar, y entre todos, ¿no?, un diálogo en lo que tiene que ver con esto de economía circular, como bien decías vos, Daniel. Me parece que es un gran desafío de todos los municipios, de todas las ciudades, y no solamente por el tema de economía circular y por la gestión integral de los residuos, sino también de cómo la industria, ¿no?, se puede sumar en esto. Nosotros justamente en este momento en nuestra ciudad estamos iniciando un proyecto de gestión integral de residuos y empiezan a surgir, ¿no?, un montón de cuestiones que, si bien es un proyecto de gestión integral de residuos para residentes, sería, ¿no?, de residuo sólido urbano, empiezan a surgir por parte de las industrias una muy buena respuesta, digo, y una necesidad de obtener información, de cómo poder sumarse, ¿no?
que esto, bueno, nosotros en nuestra ciudad tenemos 6 parques industriales, tenemos mucha cantidad de industrias radicadas, y la problemática de residuos las tenemos en todos lados, y las industrias quieren formar parte de esta integralidad, ¿no? Obviamente, y poder encontrar una solución a esto, que seguramente va a ser una solución que va a llevar un tiempo, ¿no? Pero ya está en proceso, digo, entonces es importante que entre todos podamos encontrar los caminos más sencillos para empezar a trabajar fuertemente en este proceso, ¿no? Así que nada, agradecer y bueno, y hacer un buen diálogo en esta tarde, ¿no? Brillante, Emilia, muchas gracias. Carlos, obviamente es un gusto también escuchar tu palabra, así ya arrancamos a la brevedad. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor poder formar parte de esta charla, de este diálogo. Y bueno, sobre todo yo considero de que los parques industriales o la industria en sí es protagonista fundamental en todos estos cambios que se vienen, y sobre todo pensando en que cómo los espacios y las infraestructuras y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del marco para permitir la economía circular está dada también en estos espacios como los parques industriales o los agrupamientos que conforman un entorno ideal para eso. Ahí, en ese sentido, por ahí yo lo que quería hacer foco, sin entrar en detalle, porque no me considero experto, pero sí un fanático importante de todas estas cuestiones, es entender de que la industria sola no es responsable de muchas cosas, pero también sola no puede resolver todo el conjunto de cuestiones. Hay procesos que son lineales y ya por ley directamente sabemos que toda transformación es irreversible, entonces tenemos cuestiones que no nos van a llevar a un concepto de economía circular perfecto, pero sí tenemos que tener en cuenta de que es una utopía que tenemos que perseguir, de tratar de minimizar los procesos lineales y de alguna manera colaborar entre todos los sectores para que esos procesos de a poco vayan tomando una forma de espiral o de un polígono que se vaya aproximando a lo que es un círculo, por más que eso sea irrealizable. En eso juegan muchas cuestiones que tienen que ver con este tipo de intervenciones, que van desde todo el ciclo de vida de cada bien que se pretende producir, y entonces tenemos que proponernos, así como dijo la señorita Greta Thunberg, habrán escuchado todos, está perfecto el diálogo, pero ya tuvimos 30 años de bla, 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 ¿cómo hacemos para materializarlo? Entonces, que es un poco el sentido y que lo hablamos siempre en la comisión, vamos materializando paso a paso, pero lo vamos construyendo de a poquito. Y en eso es importante la normativa, las cuestiones de educación, cuestiones que tienen que ver con infraestructura. Nosotros todos sabemos que pensamos en obras públicas, y si analizamos cómo pensamos las redes cloacales, las redes de agua y demás, están todas pensadas en un concepto lineal. Usamos el agua, la despojamos del lugar de uso y la tiramos. Todos tenemos esa idea, entonces tenemos que empezar a ir pensando no solamente la normativa, sino la infraestructura que aporta eso. Lo otro son los incentivos fiscales, promocionar las compras públicas que tengan que ver con procesos que se orienten hacia la economía circular, y también buscar líneas de financiamiento transparentes que permitan a la sociedad, que muchas veces tienen iniciativas. Hoy estamos con generaciones que hoy están presentes, que nacieron con el concepto de sostenibilidad, así como dentro del paraguas de lo que es las comunicaciones y la tecnología, también en el concepto de sostenibilidad, y a veces no saben cómo avanzar sobre eso.
es importante que el financiamiento acompañe este tipo de iniciativas. Y bueno, y por último, hacer pie en lo que es todo el tema de tecnología y comunicaciones, justamente para animarnos a generar esos vínculos o alinear esos procesos que nos permitan circularizar líneas productivas que en el concepto antiguo no podían o no tenían la posibilidad de vincularse con otros emprendedores que tienen iniciativas, que pueden utilizar recursos que se generan o subproductos que se generan en ciertos procesos. Y bueno, esa es un poco la finalidad. Nosotros en la ciudad de Corrientes tenemos un solo parque industrial que está en esa iniciativa. Tenemos ese eje fundamental de promocionar la economía circular como una cadena de valor en sí, aparte de otras. Y buscamos incluso en el reglamento de que incentivar a que las empresas tomen esa iniciativa, que midan su huella de carbono, así pueden obtener beneficios en las expensas o en los gastos comunes, de acuerdo a su nivel de complejidad. Estamos proponiendo un centro de economía circular e innovación en donde se pueda analizar todos los procesos que están en los parques industriales o en los entornos industriales y a ver qué proyectos se pueden desarrollar para ayudar, colaborar con esa industria de procesos lineales a circularizar un poco sus procesos. Y bueno, en definitiva, ese camino lo estamos construyendo, ya digo, con distintos sectores, participando activamente con las empresas. Las empresas están muy ávidas de lograr en ese sentido, llegar a esa instancia. Acá veo participación de empresas y de personas que están muy vinculadas con eso y que son un ejemplo en todo sentido respecto a la economía circular. Así que bueno, me extendí capaz que un poco, pero celebro esta iniciativa de nuevo, fomento de que se aporten ideas, que se puedan vincular. La vinculación nos va a permitir encontrar soluciones, así que a disposición para lo que necesiten. Buenísimo, Carlos. Mil gracias. Una introducción buenísima junto con la de Emilia para la presentación de Ale. Ale es cofundador de La Ciudad Posible, que tiene como producto Conexión Reciclado. Así en términos académicos, básicamente licenciado en Ciencias Biológicas, muy orientado a lo que es la ecología, ¿no es cierto, Ale? Y además tiene una maestría en Desarrollo Territorial, así que para mí para nuestro equipo, ¿no? Es un gusto y para toda Apia contar con vos. Y te diría que a partir de ahora me callo, como para que puedas arrancar con tu presentación y avanzar con el diálogo. Muchas gracias, Ale. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todos, ¿cómo están? Bueno, podríamos continuar con el diálogo, ¿no? Primero agradecer a Daniel y a Rodolfo por la invitación y bueno, continuar la conversación ahí con Carlos, con Emilia, con Rodrigo, con Florencia. Sigue siendo raro, aunque ya pasó 1 año y medio de la pandemia, seguir con este medio de comunicación, que bueno, nos acerca por un lado, pero por otro lado nos aleja, sobre todo cuando tenemos que hacer una presentación y no vemos la cara de nadie, ¿no? Todavía estos dispositivos tienen esa restricción. Sí lo veo a Fernando, a Andrés, a Enzo, y ahora no voy a ver a nadie porque voy a poner la presentación. A ver si vamos bien. ¿Estamos ok ahí? Sí. Sí. Tiene esa desventaja, pero tiene la ventaja que hay gente de todo el país y algunos del exterior. Exactamente. Como estoy viendo en la sala que están presentes hasta gente de fuera del país. Bueno, vamos a intentar con estas posibilidades generar una escucha activa y una conversación. Ahí seguramente Emilia y Daniel van a estar interrumpiéndome o a través del chat, si me ayudan ahí con la lectura, podemos ir conversando sobre los aspectos que a ustedes les parezcan más relevantes para tratar, ¿no? Bueno, como ya se dijo, Conexión Reciclado es un proyecto que ya tiene unos años de andadura en la Argentina,
y se amplió al cono sur, a Chile y Uruguay. Se creó allá por el 2013, 2014, es un proyecto en el marco de la plataforma de la ciudad posible, que bueno, que básicamente tiene como propósito, como empresa B Corp de triple impacto, tiene el propósito de aplicar la economía circular y el nuevo paradigma del desarrollo ecosistémico a mejorar la gestión de las ciudades, ¿no? Una mirada regenerativa y de reparación en territorios y ciudades. Y bueno, a eso nos dedicamos un grupo de 50 personas que estamos distribuidos en los 3 países. Y bueno, Conexión, como les decía, nace por una percepción de emergencia que continúa hasta la actualidad. Esta pregunta siempre nos hacemos al inicio de cualquier presentación, ¿no? ¿Cómo vamos? Ustedes que llevan adelante sus empresas o acompañan a pymes y grandes empresas que hoy están participando de esta conversación, saben que hay indicadores objetivos, ¿no? Para poder contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto vendimos este mes? ¿Cuántos residuos generamos? ¿Cuánto empleo generamos? ¿O cuánto empleo dejamos de tener, ¿no? En las situaciones de crisis social, económica? Esta crisis no es nueva, es una crisis vinculada, nosotros hablamos de una crisis ecosistémica, porque tiene mucho más que ver no solamente con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de hábitat, los impactos ambientales que vamos generando, sino que hoy está en juego, como bien dijo Daniel y Rodolfo, la supervivencia del hombre en el planeta, ¿no? Parece una cosa de tipo colapso o tal vez muy pesimista, pero bueno, realmente la ciencia, ¿no? La misma que nos ha permitido desarrollar la vacuna en tiempo récord, la misma nos expresa una serie de indicadores que están reflejados en algunos de estos informes que les coloco ahí en la pantalla. Tal vez el más conocido es el IPCC, el del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que hace estimaciones anuales sobre el incremento de la temperatura, la evolución de la concentración de diferentes gases de efecto invernadero, los impactos que puede tener a nivel terrestre y marítimo, este aumento de la temperatura, en los sistemas agropecuarios, en la salud de las personas, en las migraciones, ¿no? De vectores vinculados a enfermedades. Ahora en noviembre va a haber un encuentro en Inglaterra, la COP26, donde se va a estar decidiendo también qué va a pasar con los compromisos de países y empresas en relación a poder al menos mantener el incremento de 1.5 grados de acá al 2050. Pero hay otros informes menos conocidos, tal vez el que va midiendo la evolución y la situación de la biodiversidad a nivel planetaria, o este que a nosotros siempre nos gusta comentar, que realiza el panorama de los recursos globales, que bueno, muestra también un indicador de stock, ¿no? De recursos a nivel global, que nos queda disponible para seguir aprovechando para nuestras actividades económicas. Y después se han colado otros informes o reportes o apreciaciones que vienen incluso de otros sectores que no son la ciencia, como la religión, ¿no? El Laudato Si, con el Papa Francisco, ha marcado también para aquellos que son creyentes o incluso para aquellos que no lo son, una referencia en relación a la situación y al estado de la casa común. En términos de materiales, ¿no? Que de mucho vamos a hablar hoy sobre eso, con ejemplos, con casos de empresas, pymes y grandes que están intentando transicionar hacia la economía circular. Pero acá les dejo un dato bien objetivo en términos de consumo de materiales, ¿no? Hoy hablamos de cambio climático y decíamos, bueno, en los últimos 10.000 años tuvimos una concentración de dióxido de carbono en el orden de las 230 partes por millón, y ahora estamos arriba de las 400 partes por millón y sigue creciendo, y eso tiene un impacto en el incremento de las temperaturas. En materia de materiales, de pronto no hay un indicador que sea tan conocido como el de dióxido de carbono, pero bueno, está calculado, lo calcula este panel también intergubernamental de recursos, ¿no? Y bueno, piensen que en el 1970 un poco el consumo en toneladas era de 7 per cápita por año, y lo hemos duplicado, ¿no? En tan solo de 1970 al 2020, ¿no? Pero ahí hace una referencia también que no solamente creció la población, en esa época eran 2.600 millones de personas en el planeta, ahora estamos en el orden
de las 7.600 millones de personas, sino que el consumo de recursos per cápita se ha duplicado, que es un dato bien objetivo y que muestra un poco el modelo de apropiación de recursos para desarrollar nuestras actividades económicas y para sostener el estilo de vida que tenemos, ¿no? De alguna forma lo que pone en crisis esta triple situación de crisis social, económica, ecológica, ecosistémica, climática y sanitaria, es que bueno, tenemos un modelo de producción y consumo que tenemos que al menos rever, interpelar, reflexionar. El informe, este panel de recursos, al igual que el informe de biodiversidad, que muestran un poco qué cantidad y qué diversidad de especies vivas quedan en el planeta, o que se van perdiendo, ¿no? Hablamos de extinción de especies con tasas de más de 1 millón en los últimos 20 años, pero también les va a llamar la atención esta diapositiva porque habla de los materiales en peligro de extinción, ¿está? Por un lado la barra que está abajo, que habla del stock de recursos, cuántos años nos quedan de cromo, cuántos años nos quedan de hierro a estas tasas de extracción y apropiación, cuánto de carbón. Siempre hablamos, bueno, hidrocarburos, petróleo, y todos sus derivados, cuántos años nos quedan en la Argentina o en el planeta. Pero bueno, hay toda una serie, incluso de elementos, que ahí lo ven en la tabla periódica, perdón, que está en inglés, que también están en peligro de extinción o próximos a extinguirse en los formatos y las formas que hoy los estamos aprovechando, ¿no? El helio, el zinc, el cambio, el indio, todos los que aparecen en rojo en esa tabla periódica que les acabo de mostrar. Solo como para tener una referencia de que esta economía lineal, que se trata de extraer, producir, distribuir y consumir, sin tener en cuenta los stocks que hay en la naturaleza o las disponibilidades de estos recursos, están generando este cuadro de emergencia en materia de disponibilidad de recursos y todas las crisis que fuimos comentando anteriormente. En cada una de estas etapas de la economía de materiales generamos residuos, ya no intentamos no hablar más de residuos y hablamos de recursos, ¿no? Porque podemos hacer minería de esos materiales y poder recircularlos, alargar su ciclo de vida y aprovecharlos para construir nuevos productos y así sustituir aquellos de origen actual, ¿no? El origen que hoy tienen la mayoría de los recursos, que es la minería. Este modelo de economía circular que comentó Daniel y Rodolfo y Carlos, que queremos impulsar, que hoy de alguna manera se está también incorporando a la visión de las empresas con metas propias, a la visión de los gobiernos en materia de desarrollo, intenta desplegar todas estas estrategias, ¿no? Para poder convertir estos materiales, estos recursos, en nuevas materias primas, ¿no? Ahí donde juega, sin lugar a duda, en el mundo industrial la simbiosis, ¿no? La posibilidad de compartir materiales, energía, compartir el agua, ¿no? Y también propender a su recuperación, ¿no? Alargar su ciclo de vida, y eso en el entorno industrial es posible y ya hay ejemplos de más de 40 años, ¿no? Pero también hay que trabajar en el ecodiseño, en la remanufactura, en la idea del consumo colaborativo, en el mantenimiento y la reparación, incluso en la valorización energética. Son algunos de los desafíos que plantea la economía circular. No es solamente reciclar, le hemos puesto conexión reciclado para simplificar, pero hoy las estrategias de economía circular viajan, navegan en estas R's que vemos acá, ¿no? Todas las políticas corporativas en materia de reutilización, reutilización, por ejemplo, de envases, reutilización de productos, esta idea también de refabricar o de reparar, ¿no? Piensen que en Europa ya es ley, la ley del derecho a reparar, ¿no? Cada producto que hoy se pone en el mercado tiene que tener un instructivo de cómo poder repararlo para alargar su ciclo de vida. Esta idea de la obsolescencia planificada, por lo menos en algunos lugares, se está interpelando y generando marcos regulatorios o regímenes institucionales para también, entre otras cosas, reducir la generación de materiales o de residuos, ¿no? Esta idea de repensar el diseño de los productos, trabajar sobre la idea de productos biobasados, por ejemplo, también es un tema que está impactando fuertemente a la industria, ¿no? Todas las dificultades que tiene el ciclo técnico para el reciclaje no lo tiene el ciclo biológico, ¿no? Si producimos, por ejemplo,
un producto que se puede biodegradar, que es de fuente renovable, que es monomaterial y que además se incorpora a la naturaleza sin ningún esfuerzo humano técnico, bueno, estaríamos ante la presencia de un producto donde el mismo ciclo biológico de la naturaleza se hace cargo del destino final de ese material. Esto ya está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los bioplásticos, que bueno, tuvo una incipiente aparición en la Argentina y producto que no se fabrica en el país, que hay que importarlo, ahora se ha reducido significativamente su uso, ¿no? Pero un ejemplo del mundo de la bioeconomía, de los biomateriales, los biocombustibles, que habría que explorar fuertemente. Entonces la economía circular nos trae, nos provoca una idea, no creo que sea revolucionaria, porque en realidad son prácticas que el hombre viene utilizando ya desde hace mucho tiempo. La idea de priorizar, por ejemplo, los recursos renovables o los recursos locales, poder arreglarse con lo que uno tiene, dejar de que muchos productos tengan una huella kilométrica, ¿no? Recorren en todo el mundo para poder estar en la góndola, y nos pasa incluso dentro de Argentina, ¿no? Cuando pensamos en un litro de leche que se produce en Santa Fe, viaja a la provincia de Buenos Aires, después vuelve para venderse en la góndola de la misma ciudad donde estaba el tambo. La idea esta de poder alargar la vida de los recursos, conservando los recursos existentes y dándole una nueva vida a los que ya han sido utilizados, ¿no? Repensando el modelo de negocio, esta idea de que las empresas se empiezan a integrar verticalmente con sus proveedores, pueden extender esta idea de una política de impacto positivo en el ambiente, esta idea de que mi negocio, más que propender a tener un impacto reducido o reducir la cantidad de recursos que ocupa, bueno, ayuda a reproducir recursos, ¿no? Y tiene un impacto positivo en la generación de empleo y en el ambiente. Parece revolucionario, ya está ocurriendo. Pensar los productos desde una mirada de la fábrica a la tumba, o sea, la idea de poder pensar el producto en toda su cadena de valor para que pueda volver a convertirse en materia prima, ¿no? La idea también que citó Rodolfo de la competencia, la idea de ya no es una solución competir, sino que es posible colaborar en algunos aspectos para generar ecosistemas que permitan poder transicionar a esta economía circular. En esta introducción no me voy a detener porque creo que todo esto se reduce en una idea muy simple. Miren, esto que vemos a la izquierda es el comportamiento de la economía tradicional, ¿no? Apuntamos, de hecho, nuestro criterio de éxito es el incremento del PBI. Los países, las ciudades, las empresas tienen como indicador de éxito el crecimiento económico. Esto implica una cantidad ingente de recursos que siempre estamos tratando de captar más para generar valor, y también de impactos ambientales negativos, ¿no? Y un poco estas nuevas economías, para ponerle un título abarcativo, la azul, la roja, la naranja, o las economías del bien común, la economía circular, economías que por cierto se están discutiendo en el Foro Económico de Davos, o sea, no es un tema de nicho, de algunos espacios como este, donde se está discutiendo la orientación de la economía, se está discutiendo, por un lado, los indicadores de éxito y también cómo va a evolucionar en el futuro, ¿no? Entonces, el mundo de la empresa y los gobiernos están discutiendo cómo crecer en términos económicos, en algunos lugares incluso se discute la posibilidad de decrecer, pero en cualquier caso generar valor desvinculando ese crecimiento del uso de recursos y de los impactos ambientales que produce esa actividad económica, ¿no? Acá en la curva de la derecha podemos ver cómo generar bienestar social, cómo generar inclusión, empleo, generar actividad económica, rentabilidad, pero desvinculándolo del consumo de recursos y de los impactos ambientales. En definitiva, lograr empresa, lograr industria, que tenga un impacto positivo en lo social, pero también positivo en lo ambiental y en lo económico. Y de hecho, si uno tuviera que tener una línea de tiempo, ¿no? Desde el desarrollo, bueno, creo que ahí es una provocación degenerativa del desarrollo tradicional,
¿no? Pasando por el desarrollo sostenible y hacia el desarrollo regenerativo, podría diferenciar varias etapas donde se está transicionando, ¿no? Hablamos mucho en la década pasada de la economía verde, de hecho en la Argentina todavía estamos parados en ese paradigma. Es un paradigma que, bueno, que en un punto requiere una inversión importante del Estado para poder activar esas cadenas de valor. Y bueno, vamos ya, después de casi 25 años, ¿no?, de desarrollo sostenible, de que todos los indicadores indican que ha ido un fracaso, o sea, no hemos logrado conservar recursos para las próximas generaciones, no hemos logrado reducir los impactos de nuestras actividades económicas, y ya estamos en un estadio donde deberíamos entrar en una economía regenerativa, reparadora, restaurativa, porque ahora tenemos que preocuparnos por las próximas generaciones para, de alguna manera, recomponer el stock de recursos que va a ser viable la vida en el futuro, y también tratar de tener impactos positivos en el ambiente para restaurar aquellos ambientes, aquellos ecosistemas que hemos degradado todo este tiempo, en estos 25 años, donde intentamos abordar el paradigma del desarrollo sostenible. Entonces pasamos del desarrollo sostenible al paradigma del desarrollo regenerativo, que es lo que pensamos muchos que habría que abordar como estrategia para la próxima década. No sé si me van siguiendo, si están por ahí, cualquier pregunta, observación, o si me querés ayudar, Daniel, pues no leo el chat. En Perfecto, definitiva, Ale, vamos bien. Sí. Por mi lado estamos respondiendo ahí Bueno. comentarios, inquietudes de la gente, así que 100 puntos, Ale. En Sí, este ahí hay momento, una donde preguntita. se están... Hay una sí, pregunta perdón. en la sala ahora de Sí. Raquel, Dale. Daniel. Sí, ahí Justo, ahí la veo, ahí la veo. a comentar, que dice, Raquel pregunta cómo hacemos para que lo que se discuta en Davos no nos afecte en el desarrollo que necesitamos para levantar a la Argentina, para que no nos frene. Sí, bueno, es el debate que se viene dando entre los países en desarrollo y mal llamados subdesarrollados. Subdesarrollados, Rodolfo puede dar cátedra de eso, ¿no? A ver, responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Si ellos tuvieron la posibilidad de desarrollarse a partir del acceso a energía de combustible fácil barata, ¿por qué Argentina no podría hacerlo explotando vaca muerta, ¿no? Para simplificar un ejemplo y ponerlo en una respuesta más de tipo dilemática. Yo creo que no podemos repetir ese camino, que bien se ha planteado en una reunión previa a la que va a haber en noviembre en Glasgow sobre cambio climático, esta idea de que también en Costa Rica se trabajó, primero la deuda por naturaleza, ahora se está hablando de deuda por clima. Creo que tiene que haber un financiamiento de esta transición para los países en vías de desarrollo, que podría ser la solución. No podemos, creo que no hay tiempo ni posibilidad de recorrer el mismo camino que ha recorrido el desarrollo industrial en los últimos 150 años, como si nada estuviera pasando. Lamentablemente creo que no es posible. Creo que hay posibilidades de desarrollo. Me parece, sí. Alejandro, no sé, en esto me parece importante, digo, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, digo, la necesidad de financiamiento para poder hacer esta transición, pero también tenemos que estar preparados, me parece, ¿no?, de contar con los datos necesarios y con todos los indicadores que necesitamos para proyectar, ¿no?, para a partir de esa base poder decir, bueno, si hay una línea de financiamiento, ya estar preparados, digo, ¿no? Totalmente. Creo que este es el gran desafío, o sea, adelantarnos a lo que debería venir. Totalmente. Hay una gran interrogante que ya se está empezando a contestar, que era, bueno, ¿cuánto iba a pegar la pandemia en relación a la reestructuración de estos modelos de producción y consumo, y cómo imaginábamos que iba a ser en los países centrales, ¿no?, y los países en vía de desarrollo, la reactivación económica, ¿no? Uno ve los paquetes, por ejemplo, de inversión pública de Comunidad Europea, bueno, y un 70% van destinados a procesos vinculados a la economía circular, al desarrollo de energías renovables, ¿tá? Y a veces uno ve los planes que hay para América Latina de reactivación, y bueno, es a la misma problemática, otra vez la misma solución planteada,
que sabemos va a ser el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que hay posibilidad de una reactivación económica productiva, desarrollando nuevos sectores, ¿no? Transformando incluso la industria tradicional a través de la innovación, la tecnología, y también creo que se está acelerando algún proceso de transformación vinculado a que el consumidor, un consumidor más consciente, un consumidor que estuvo encerrado un año y medio, tal vez haya cambiado algunos de esos patrones o esas elecciones de consumo. Pero la verdad es que hoy es un misterio, ¿no? Ahí yo cito acá una lista de actividades que hoy son un punto de interrogante, ¿no? ¿Vamos a volver a hacer turismo masivo como veníamos haciendo o vamos a apostar por un turismo regenerativo con impacto positivo? ¿Vamos a transformar la química tradicional y el impacto que sabemos que genera alguna sustancia por una química verde? ¿Vamos a transformar nuestros sistemas constructivos? ¿Está incorporando, por ejemplo, materiales alternativos a la construcción? ¿Vamos a diversificar las formas de producir y consumir energía, apostando a la energía distribuida, donde sean los protagonistas la producción local de energía, por ejemplo la solar térmica, la fotovoltaica? ¿Cuáles son los planes de gobierno en este sentido, ¿no? ¿Vamos a seguir explotando el mar argentino o vamos a apostar a la acuicultura como estrategia? Yo creo que hay algunos indicadores. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la ley de promoción de biocombustibles, que se aprobó en el 2005, donde, bueno, tenía una progresiva incremento en la producción y consumo y sustitución de combustibles fósiles, y que, bueno, se acaba de vencer y reformar por una nueva ley, y pasamos del 12% del corte al 3 o el 5%. Eso es un indicador de hacia dónde va el sector de la bioeconomía, particularmente del biocombustible, ¿no? Bueno, vamos a seguir fabricando de manera desmesurada productos y poniéndolos en el mercado, intentando que se descarten lo más rápido posible, o vamos a transformar a esos sectores para prestar servicios, ¿no? Esta idea de que está bueno seguir vendiendo coches, pero también podemos prestar servicios de movilidad. De hecho, las grandes compañías de fabricación de autos están pensando no solamente en la electromovilidad, sino también en prestar servicios de movilidad. Bueno, en definitiva, es un interrogante, por lo menos para todos, o para mí, en relación a cómo salimos de la pandemia, si realmente vamos a tener transiciones de la economía tradicional a esta economía más verde, regenerativa, restaurativa, o si vamos a volver como estábamos antes, ¿no? Esa por ahí, Ahora toca... Alejandro, Sí, Carlos. transición me parece que es la palabra justa en la que estamos metidos, por eso tanta también incertidumbre. Y me parece que también es importante ver el ámbito local, lo que decías vos de las soluciones locales, arreglarse con lo que uno tiene en el entorno como para poder reorientar todas las iniciativas hacia cuestiones de decir, bueno, cómo desacoplamos ciertos usos o costumbres que teníamos de lo que es el consumo de la naturaleza o pretender de que las leyes de la física eh, se adapten a nuestras necesidades. Entonces, esa transición que tiene que ser justa y una transición energética que pueda apostar a, a regenerar la naturaleza, como decís vos, me parece que si lo pensamos localmente tenemos muchas herramientas que a nivel de alta decisión por ahí va a costar de que llegue a los puntos como lo que puede llegar a ser distintas ciudades de Argentina o distintas regiones de toda Latinoamérica que por ahí están más postergadas, como decís vos, que en Europa orientan todos los cañones hacia la economía circular y acá vamos a estar en un proceso que va a costar mucho tiempo esa estrategia por las límites, por lo atrás de que venimos en la carrera esa. Y también replantear lo que imaginarnos también
qué llamamos hoy en día un país desarrollado o una sociedad que esté desarrollada. Yo creo que los parámetros actuales que manejamos de desarrollo o de potencias desarrolladas son las que nos llevaron a esta situación, así que es un buen punto para pensar de que en ciertas cuestiones estamos en una posición privilegiada respecto de otros lugares que ya han pasado por un proceso de destrucción del ambiente y de desigualdad que le va a costar mucho más revertir. Sí, yo creo que también una mirada renovada para América Latina sería justamente no copiar los modelos de desarrollo europeos, ¿no? Para no lograr, no generar el mismo resultado que tuvieron ellos. Creo que también el desafío de acá al 2030, 2050, con más de 10.000 millones de personas en el mundo, es cómo se resuelve la exclusión, ¿no? La idea de poder incluir a la mayor cantidad de personas al acceso a la vivienda, el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, que es un desafío enorme, eso sin, de alguna manera superando los límites planetarios, ¿no? Entonces ese es un poco el desafío, cómo incluir y poder proveer de servicios básicos a todas las poblaciones sin superar los límites de la naturaleza y los límites planetarios. Y bueno, ahí hay muchos modelos que se están desarrollando a nivel local, muchas ciudades que están trabajando en este sentido, ¿no? Generando nuevos modelos de desarrollo. Pero bueno, creo que la respuesta va a tener que ser local y va a tener que estar ayornada a las necesidades de un país donde tenemos un 40% de pobreza, una tasa del 10% de desempleo, digo, tenemos mucho para trabajar. Bueno, y metiéndonos ya en esta segunda parte, esta era más introductoria y seguramente va a quedar mucho para conversar sobre el estado de situación, el punto de partida. ¿Qué es esto de conexión reciclado, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Cómo intentamos empujarla con todo un ecosistema de instituciones en la cual está también APIA? Bueno, nace allá por el 2014, es una herramienta de gestión que se ha popularizado también en otros lugares del mundo. La pueden encontrar como bolsas de subproductos, o sea, son espacios de facilitación para poder conectar aquellas empresas que demandan materiales con aquellas empresas que ofrecen materiales o descartan materiales. No hablamos más de residuos, cuando me escuchen decir materiales o recursos, en realidad me estoy refiriendo a los residuos, pero le estamos cambiando ya el nombre. De hecho, para que tengan un dato interesante, ya en muchos lugares la chatarra, por ejemplo, que son llamamos los metales ferrosos, ya se han desclasificado como residuos y ya son subproductos de la industria o insumos o materias primas para la industria. Entonces, bueno, Conexión nace de algo que ustedes ya conocen, que es la problemática de recursos en Argentina, de residuos. Entonces identificamos dos grandes mundos, los residuos postindustriales, los que ustedes generan en plantas, en los centros de distribución, en los puntos de venta, de los residuos postconsumo, que es lo que después de ese material fabricarse, comercializarse y ser consumido, es descartado por ese ciudadano o ciudadana en distintos lugares del país. Tal vez la expresión más sintética de la problemática la podemos encontrar en los residuos en calle, los residuos en espacios de alto valor ecosistémico, biológico, en las playas, en los parques nacionales. También en los basurales a cielo abierto. Piensen que en la Argentina hay 2.500 municipios, 2.100 están entregando residuos en basurales a cielo abierto. Y bueno, para que tengan una idea de la dimensión, a mí me gusta siempre ponerle número a los problemas. En Argentina generamos 1 kilogramo de residuo domiciliario, ¿no? Esa bolsita que sacamos día por medio todos los días, representa 1 kilogramo por habitante día, ¿no? Unos 40 millones de kilos por día. Cuando ya hablamos de residuos sólidos urbanos, ya ese indicador va a 2.5, casi 3 kilos por habitante día. Y cuando hablamos ya de residuos
que integra a toda la cadena productiva, sector industrial, agropecuario, estamos arriba de los 6 kilogramos por habitante día. Digo, para tener un dimensionamiento del problema. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los residuos reciclables, estamos hablando de 300 a 400 gramos, ¿tá?, por habitante día. ¿Tá? Y en este mundo de los residuos, de los recursos, de los materiales, Conexión se ha concentrado en 3 grupos en particular. Durante mucho tiempo trabajamos en postindustrial, de hecho, a pedido de Daniel, hoy trajimos ejemplos de residuos postindustriales, y ya por un tema de escala nos hemos empezado a concentrar en los residuos postconsumo, ¿no? Y dentro del mundo de los residuos postindustriales hay 2 categorías que siempre nos han llamado mucho la atención, que son los subproductos y las pérdidas, ¿no? De hecho, las pérdidas es realmente una problemática que ahora, producto de la pandemia, se ha exacerbado, ¿no? Son materias primas o producto terminado que por giro lento, por vencimiento, falla técnica, devoluciones, o incluso materia prima sobrante, queda en manos de la empresa y en general, por lo menos en la tradición en la Argentina, para proteger la marca es ir a enviarlo a incineración, ¿no? Y son productos, son residuos que pueden ser reutilizados como materia prima, pero que también la empresa lo descarta. Mucho de esto se ve en el sector industrial y agropecuario, y que bueno, termina convirtiéndose en un residuo que con suerte termina en un relleno sanitario, si está en alguna de estas ciudades, o grandes ciudades que tienen disponibilidad de relleno sanitario. Bueno, residuos por consumo ya hablábamos, que es todo lo que descartan. Ahí tal vez ampliar, a veces uno tiene una mirada de los residuos en relación a los consumos cotidianos, ¿no? Pero un vehículo, cuando deja de prestar su servicio, se convierte en un residuo, en un vehículo fuera de uso. Pasa lo mismo con los neumáticos, aparatos eléctricos o electrónicos, o maquinaria, que se ha vuelto obsoleta y que, bueno, después de mucho andar y de incluso pagar por guardarla durante un tiempo, no sabe qué hacer. Bueno, todo eso es a lo que se ocupa hoy Conexión, para encontrarle, como decimos en términos criollos, una novia a ese material, para que pueda ser valorizado y reintroducido en el sistema productivo. A eso se dedica Conexión Reciclado. Y en todo este tiempo nos hemos encontrado con limitaciones y también con oportunidades para desarrollar esta idea, ¿no? Por un lado, la ausencia de marcos regulatorios, ¿no? Todavía hace 22 años o un poco más que se discuten en la Argentina los marcos regulatorios relacionados con la responsabilidad extendida del fabricante, ¿no? Para dar un ejemplo de qué se trata esto, que además tiene más de 30 años en todo el mundo, parte de la idea de que el fabricante de un producto es corresponsable o responsable directo por el final del ciclo de vida de ese producto. O sea, si yo fabriqué un vehículo, cuando ese vehículo dejó de usarse, soy corresponsable de su puesta en valor, reciclado, reutilización, ¿no? Lo mismo pasa con una bebida, por ejemplo, no voy a citar ninguna marca, una bebida sin alcohol. Hoy la consumo en Santiago de Chile, la consumo en Montevideo o en Buenos Aires, salvo en Buenos Aires, en los otros lugares estoy pagando por el reciclaje. ¿Qué quiere decir? Que Chile y Uruguay, para no irnos tan lejos, tienen marcos regulatorios de responsabilidad extendida del fabricante. También lo tiene Brasil. Es una modificación de este principio internacional de responsabilidad, que es la responsabilidad compartida entre el Estado, el consumidor y el fabricante, para darle destino final a ese envase que descarté de esa bebida que acabo de consumir. Entonces nos encontramos primero... Te corto un cachito acá. Claro, claro. Creo que ahí, cuando hablas del marco regulatorio, ¿no? Y la falta de este marco regulatorio, está completamente relacionado inclusive con el diseño, ¿no? Porque ese marco regulatorio va a relacionarse justamente con el diseño que yo voy a hacer de ese producto, porque si después lo voy a tener que, ¿no?, a través de la responsabilidad extendida del productor, volver a incorporar al ciclo productivo, ya voy a ver el sistema como algo integral, ¿no? Sí.
Totalmente lo que decís, Emilia, es clave porque estas leyes tienen un apartado vinculado al ecodiseño, al ecoetiquetado, tiene un apartado vinculado también a regular cuánto se paga por la disposición final de un material que podría haber sido reciclado y que hoy va por distintas razones a relleno sanitario o incineración, castigando esa práctica. Pero además mejora la competitividad de la empresa, porque no piensen que los marcos regulatorios siempre llegan para dañar los modelos de negocio existentes, los terminan transformando y de alguna manera, además de internalizar esas externalidades ambientales que hablaba hoy Daniel, mejoran la competitividad, sobre todo si tengo una pyme, una empresa, una industria que está dedicada también a la exportación, que no son pocas en Argentina. Bueno, después nos encontramos... Ahí tenés una de esas preguntas en el chat que tiene complejas respuestas. A ver. Bueno, sí. No me queda claro, el consumidor paga por el reciclaje y esto aumenta el precio y el consumidor final, bueno, a ver, en estas leyes de responsabilidad extendida del fabricante, el precio del reciclaje o del destino final de ese material se traslada al producto. O sea, no es que lo paga de margen la empresa fabricante. Esto es así en gran parte de los países que ya tienen marco regulatorio. Podríamos discutir si esto tiene un impacto que bueno, puede producir inflación o hace menos competitivo un producto con, por ejemplo, un envase de un material de vidrio o otro de plástico. Bueno, la mayoría de los países lo han resuelto, incluso nuestros países vecinos. Pero para que tengan una idea, no sé, neumáticos fuera de uso. En Uruguay, que se recicla casi el 100%. De hecho, ya están reciclando el pasivo. O sea, lo que no han reciclado años pasados. Tienen tasas del 110, 120%. Ahí, para tener un ejemplo bien concreto, las empresas fabricantes o importadoras de ese producto le destinan el 0,028 del precio del producto a un fideicomiso que se encarga después de ir a buscar con logística reversa cada uno de los neumáticos que se cambiaron en las gomerías y lo manda a valorización energética o a reciclaje. Son las dos estrategias. Esto es Uruguay, 100%, ¿no? Brasil, 93% de reciclaje de envases usados de agroquímicos, ¿no? También bajo un modelo de responsabilidad compartida, obviamente se le carga una parte del producto, pero hoy tiene tasas europeas en materia de reciclaje, ¿no? Un tema que también es sensible en la Argentina, como es el destino final de los envases usados de agroquímicos. Y la otra oportunidad o limitación que encontramos en Argentina en el desarrollo de conexión reciclado era algo que ya Emilia decía, ¿no? El ecodiseño. Daniel, pongo un paréntesis sobre esto, porque yo sé que vos querés que me apure y vaya más rápido. Pero me parece que también nos podemos tomar un ratito y profundizar por algunos de estos temas, y en todo caso después ya sobre el final acelero para que no te vuelvas loco. Ya vamos a acelerar en los casos. ¿Estamos de acuerdo, Daniel? Sí. 100 puntos, adelante. Bueno, estamos en el diálogo. ecodiseño también encontramos limitantes, ¿no? Porque tal vez el diseño para el reciclaje, por ejemplo, implica trabajar con monomaterial, trabajar con etiquetas que también faciliten la identificación. Entonces, claro, un envase triple laminado tienes más dificultades que un envase de un solo tipo de plástico, o de vidrio o de metal ferroso, para dar un ejemplo. Entonces, esto implica a veces cambios en las empresas, inversiones en materia de diseño, pero bueno, que ya están diseñados para ser parte de esta idea de economía circular. Esto a veces puede traer una mejora en la competitividad en algunos sectores y otros sectores tienen que ayornarse. Entonces, en eso, salvo algunas marcas que tienen metas corporativas de ecodiseño, en general la industria nacional está invirtiendo bien poco en este sector. El tema fiscal y tributario, ¿no? Por ejemplo, el reciclaje tiene una doble imposición de IVA, o sea, un producto que ya pagó el IVA lo vuelve a pagar cuando yo
acopio envases de PET y lo vuelvo a comercializar a una recicladora de PET, de plástico PET. Pero bueno, no hay tampoco incentivos y fomento al sector industrial, a todo lo que es la industrialización de los residuos, no tiene un tratamiento especial todavía en la Argentina, ¿no? Después los costos de las materias primas, ¿no? De pronto encontramos que una materia prima de reciclado material que debería tener un costo más competitivo termina siendo más cara que el material virgen, ¿no? Entonces también es un obstáculo y también es una oportunidad en este momento donde el material reciclado post-consumo, la materia prima reciclada, es más económica que muchas de las materias primas hoy de consumo masivo. La ausencia de metas empresariales, o sea, hoy vemos un gran diferencial entre empresas multinacionales que ya tienen metas y empresas que no las tienen por distintas razones o porque no la exigen los dueños, no la exigen los accionistas. Y bueno, eso implica también tener una vara distinta a la hora de implementar políticas públicas, ¿no? Porque bueno, esto puede producirse por dos fenómenos. Una, que llegue el marco regulatorio, todas estarán cansadas, o también en acuerdos empresariales donde por diferentes beneficios económicos, tributarios, fiscales, las empresas empiezan a adoptar este tipo de cambios, ¿no? Ahora sí vamos a acelerar un poquito. ¿Cómo trabaja Conexión o cómo ha trabajado todos estos años y sigue la actualidad? Bueno, por un lado, el mapeo de qué está pasando hoy con la industria del reciclaje, qué está pasando con ustedes, con la industria que fabrica y produce bienes y servicios, dónde están los materiales, qué ecosistemas vinculados a la economía circular se están desarrollando, o bien dentro de un parque, o en una ciudad, o en una región, como estamos trabajando, por ejemplo, en la región de Maule en Chile, todo el sistema de reciclaje, el ecosistema. Después, poniendo a la disponibilidad, durante mucho tiempo estuvimos online un mercado de reciclaje que, al igual que Alibaba o Mercado Libre, ofrecía materiales y demandaba materiales. Ahora lo hemos reemplazado por una tienda que estamos desarrollando ahora en Mercado Libre a través de un acuerdo que hicimos con ellos. Bueno, hemos trabajado mucho en las jornadas técnicas para poder conectar de manera presencial, no virtual como ahora, aquellos que tienen un material problemático con aquellos que necesitan ese material como insumo, como materia prima. Y bueno, creemos fervientemente en este tipo de diálogos entre el sector público y privado para poder generar estos ecosistemas. Algo bastante reciente, 2018, bueno, muchas de las empresas hoy en el pasado, Conexión Reciclado se ha financiado siempre con fondos fundamentalmente del sector privado y algunos fondos públicos. Bueno, el reporte, ¿no? La posibilidad de generar una trazabilidad y una medición, que son estas metas vinculadas a la gestión de residuos que tienen muchas empresas que necesitan también reportes, y en eso trabajamos en Conexión. Y por último, también en un formato bastante reciente, nos hemos concentrado en desarrollar el sector de la industria del reciclaje, ¿no? Lo que venimos viendo en el 2013, hicimos un mapeo de la industria del reciclaje de los materiales más conspicuos, como puede ser metales, plásticos, papel, cartón, vidrio, y encontramos unas 600 y pico de empresas en el país, muy concentradas en la región centro, y en 2019 medimos de vuelta y hay 144. O sea, algo está pasando, el sector se está concentrando, muchas empresas han quedado en el camino. Esa es una mala noticia, por lo menos para el sector de reciclaje. Una de las herramientas que tenemos en Conexión, que nos ayuda a tener información, a conocer cuál es la situación de la oferta y demanda de materiales, es este panel Sistema de Información Territorial. Ahí están viendo una imagen del panel de control. Hoy tenemos mapeado Chile, Uruguay y Argentina, y lo que están viendo ahí, están activas las plantas municipales de clasificación, pero tenemos, bueno, todo el mapeo de la industria, todo el mapeo también de la situación de los municipios, de los basurales, porque a diferencia de otras temáticas que son de exclusiva competencia del sector empresarial, la gestión de residuos es una temática de interfase, donde
también cuenta lo que haga tu municipio, también cuenta lo que esté pasando a nivel de políticas provinciales y nacionales, ¿no? Entonces, bueno, el mapeo que hacemos para poder conectar materiales, lo hacemos también a escala municipal, ¿no? Además de lo que pasa en el mundo de la industria. También desarrollamos una herramienta que le permite a la industria, ¿no? El sector PYME fundamentalmente, bueno, estoy viendo una de las aplicaciones que hicimos para Natura Cosméticos, que es una herramienta de inventario. Ustedes llevan inventario, por ejemplo, de todas las materias primas y todos los productos por SKU que van comercializando. Y esta es la misma lógica, cómo convertimos un subproducto en la lógica del producto, o cómo convertimos una pérdida, o cómo convertimos un residuo que sea inventariable, ¿no? ¿Por qué no llevar un inventario de los consumos energéticos, de agua y también de residuos? Y de eso se encarga esta app. La tienda que les comentaba, en Conexión Reciclado, en Mercado Libre, ahora estamos con un producto vinculado a los neumáticos fuera de uso, y como ustedes saben, se ha aprobado media sanción la ley de responsabilidad extendida para neumáticos, y bueno, se espera que antes de fin de año se apruebe esa ley, va a ser una de las primeras de responsabilidad extendida, además de la de envase agroquímico que ya existe en la Argentina. Y bueno, ahí estamos piloteando en el área metropolitana de Buenos Aires y en Córdoba un sistema anclado en las tecnologías de Mercado Libre para poder recuperar los neumáticos de las neumáticas y mandarlo a reciclaje mecánico, ¿no? Esto lo estamos llevando también a México y ahora a Uruguay. Bueno, esto que ya les comenté, cómo generar mayor información, cómo generar conocimiento, cómo vincularnos con el sistema científico-tecnológico en Argentina, que es líder en muchos de estos procesos de valorización de materiales, bueno, a través de las jornadas técnicas. Hemos hecho de muchos materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, en todo este tiempo. Bueno, las pandemias no nos detuvo, seguimos con encuentros virtuales. Bueno, la última que hicimos fue justamente sobre neumáticos, ¿no? Ahí lo que hacemos es tratar de generar un punto de encuentro entre ustedes, la industria también del reciclaje, los gobiernos, el sistema científico-tecnológico y muchas organizaciones de la sociedad civil que también están preocupadas y activas en materia de economía circular. Bueno, algunas herramientas ahí vinculadas a la comunicación, después si alguno se quiere apuntar a los newsletters y todo el bagaje de redes sociales, que yo no soy ningún experto en esto. También tenemos habilitada una clínica, esto es gratuito, la primera consulta no se cobra, que es básicamente, bueno, soy una pyme, soy un municipio y quiero empezar a evaluar cómo estoy y qué podría hacer y con quién me puedo poner de novio. Bueno, de eso nos ocupamos. Hacemos una primera entrevista y después analizamos opciones. Y también nos hemos metido también en tratar de generar incidencia política en los municipios donde estamos trabajando y a través de campañas de participación ciudadana que de alguna manera comprometan a empresarios, vecinos y vecinas en el recupero de algunos materiales sensibles para poder disponibilizarlos a la industria, ¿no? Esto sobre todo en postconsumo, que es un tema. Bueno, acá hay algunos casos que hemos trabajado todo este tiempo, como el caso de esta empresa, donde estamos ayudando a poder reciclar los envases de larga vida, ¿no? El caso también de esta otra, que nos hemos focalizado en poder generar las cadenas de abastecimiento para la fabricación de envases de vidrio y de PET, que también ya hace varios años que estamos colaborando desde ahí. También empresas tal vez más pequeñas o de menor escala, como esta, dedicada a la producción de vidrio, donde también nos hemos concentrado en los residuos postindustriales, ¿no? Las anteriores que les mostré eran postconsumo. Entonces, bueno, ahí un abordaje de análisis físico-químico de esos materiales rebeldes que uno no puede reciclar o que tienen difícil posibilidades de ser valorizados. Bueno, cuáles son las alternativas, y en ese sentido ya es un trabajo más minucioso que se hace sobre esas categorías para poder encontrarle un destinatario.
de nuestra querida ciudad de Rafaela. Ahí con Rodolfo compartimos un espacio de trabajo, también en sectores más complejos que de pronto requieren un mapeo a nivel interno de todos los descartes que generan y poder encontrarle también destino a aquellos que son residuos peligrosos, que de pronto más difíciles de valorizar, y aquellos que son reciclables o compostables que tienen más fácil, ¿no? Con esta empresa también venimos trabajando en un paradigma nuevo hace ya 3 o 4 años, que es desarrollando el final de la cadena, que son la industria del reciclaje, ¿no? Ahí estamos incubando a 7 pymes, apoyándolas para que incrementen su abastecimiento de materiales, su diversificación en productos, ahora los voy a mostrar. Bueno, con esta hemos trabajado en pérdidas, fundamentalmente, cómo poner en valor esas pérdidas, reducir subproductos y materiales post-consumo y volverlos a los envases que hoy ya tienen un carácter de ser diseñados para reciclar. Esta es una empresa que tiene base en Brasil, pero está con operaciones en gran parte de América Latina y que ahora es parte de un grupo mayor global, ¿no? Y en materia de emprendimientos, esto lo venimos trabajando hace 2 años nada más, que es toda una serie de empresas, pymes, que han sobrevivido a diferentes crisis y que hoy se han dedicado sobre todo a la valorización de plásticos, ¿no? Como 4D madera plástica, que también con la pandemia se tuvo que ayornar, terminó fabricando, para que tengan una idea, camas de plástico reciclado, de madera plástica, como para afrontar también ese periodo donde no podía vender los productos clásicos, que es mobiliario urbano, ecopuntos, deck, madera plástica para la construcción. Esta que está en el centro de Santa Fe, en la ciudad de Totoras, que también a partir de polipropileno, plásticos de polietilenos de alta densidad, empezó a fabricar productos de consumo masivo y también ha sobrevivido a la pandemia. Esta que partió de ser la 7ª empresa en materia de productividad y hoy está 2ª a nivel nacional, que se dedica al reciclaje de botellas de PET. Esta que hace un producto muy innovador, no sé si lo conocen, que es un producto sustitutivo de la chapa acanalada de zinc, que es una chapa de polialuminio, ¿no? Esto se hace a partir del reciclaje de los envases de larga vida, también venimos incubándola hace unos años. Y esta que es una empresa ya histórica, dedicada a la valorización de residuos post-consumo y post-industriales, que es Ecotécnica del Pilar, y que bueno, ahí estamos dando una mano en la diversificación de productos y en la ampliación del mercado, ¿no? Bueno, con esto más o menos les doy un pantallazo de qué hacía Conexión o de qué hace Conexión, con la intención de ahora de abrir un poco el diálogo. Acá algunas de las empresas y municipios con los cuales trabajamos y dejarles ahí los contactos también de Apia y de Conexión para cualquier duda, consulta. La idea es tener un conversatorio muy pequeño planteando qué hace Conexión y cuáles son las posibilidades de sinergia como para que se llevaran algo de este encuentro, ¿no? Así que voy a dejar de compartir. Y voy a abrir las preguntas. Buenísimo, Ale. La verdad muy claro, muy interesante y también nos abre abanico de posibilidades. O sea, cuando uno se queda con estas inquietudes y el límite lo ve tan lejos, es porque nos abriste la cabeza. Nosotros dentro de Apia tenemos pymes que están dentro de parques y que hay una problemática en algunos casos muy puntual, como es el manejo, por ejemplo, de los acumuladores de baterías, donde las cuestiones interjurisdiccionales generan un desafío supremo. Hay una oportunidad de reciclado, pero al mismo tiempo hay unas limitaciones que hace que hacerlo de manera legal o correcta, estás caminando en el filo de la ilegalidad. Entonces, esos límites hacen, como vos decías, las cuestiones regulatorias limitan el desarrollo de todo lo interesante que nos propone la economía circular como concepto.
vos pudiste mostrar casos concretos, pero al mismo tiempo aparecen estas cosas. ¿Qué podríamos ver desde esta perspectiva? Te pregunto así, pero también tenemos los representantes acá adentro en este evento, ¿no? Hay un ejemplo muy lindo de cómo también la creatividad argentina ha encontrado soluciones a este tema que vos planteabas, Daniel. Está bueno porque es una empresa que ya no existe, y la puedo citar. Somos bastante cuidadosos siempre en nombrar a las empresas porque, bueno, cada una tiene su acuerdo de confidencialidad, ¿no? Pero CTI no está, así que la puedo nombrar y muchos de ustedes la deben recordar. Y era una empresa que era 100% circular. Primero porque el producto que ponían en el mercado, además de favorecer las telecomunicaciones, la posibilidad de mensajes, llamados, etc., el aparato el dispositivo era un producto reutilizable, retornable, o sea, la empresa te lo daba y cuando tenías una falla técnica lo devolvías, pero además tenía un circuito, incluso de trasvase entre provincias, siempre lo transportaron en reparación, lo que les permitía poder pasar de provincia a provincia, y todo un circuito de logística reversa para que ese teléfono nunca fuera obsoleto. Y fue un buen ejemplo durante mucho tiempo de economía circular para el mundo de los móviles y de las telecomunicaciones, ¿no? Y bueno, que salvó. Bueno, después, ¿qué pasó? Me pregunta Raquel. Bueno, parte de esa filosofía todavía se conserva en la empresa que adquirió CTI, y hay, no con la claridad que tenía CTI respecto a que vos no eras propietario del teléfono, sino que la empresa te lo daba en concesión, de alguna manera. Y eso fue una estrategia adelantada de lo que se viene ahora, ¿no? Esta idea de la servitización, que es que lo importante es prestar el servicio, no tener en propiedad el objeto, ¿no? Un ejemplo que en Argentina fue una cosa adelantada para su tiempo, ¿no? Que además tenía resuelto, claro, el mundo del acceso, dice Raquel. Tenía resuelto el tema tenía un departamento específico dentro del CTI dedicado a las reparaciones y a la puesta en valor de esos que por distintas circunstancias los usuarios devolvían o descartaban porque no les gustaba el modelo. Es un lindo ejemplo para transponer lo que plantea Daniel. Ahora, después está la vía, vamos a llamarle por izquierda, ¿no? Que además esto está transmitido por YouTube, que es la que hoy domina. O sea, hoy mucha mercadería transita por todo el país, porque además depende de la subsistencia de muchas industrias del reciclaje que eso ocurra. Por dar un ejemplo, ¿no? Envases agroquímicos. Hay empresas que traen envases de toda la región norte del país y se procesan en la provincia de Buenos Aires. Digo, Sí. de eso pasa mucho. Con las recicladoras de baterías, que no son muchas, bueno, ahí, no sé, ahí Raúl me hace así, no sé si... Sí, Raúl te hace así porque tiene todo un proyecto Bien. espectacular. Comentalo, Raúl, comentalo. El tema, gracias Ale, pero el problema justamente está en el drama de la parte tributaria fiscal. Quienes estamos como empresas inscriptas y operadores y todo lo demás, tenés que lidiar con los chatarreros, que es uno o dos, que no tienen ningún tipo de registraciones, y se sientan sobre ese producto que tiene un alto valor de recupero, 100%. Por eso, y como son, digo chatarrero en el buen sentido para que me entiendan rápido, ¿no es cierto? No como menosprecio. Y como no tienen nada que perder y es una sola persona, hoy lo tiene a nombre de él, mañana lo tiene a nombre de cualquier otro basado, y no hay forma de tomarlo, ni siquiera factura, ni siquiera participa en los costos. Entonces, es toda una temática que realmente el código tributario debería funcionar de buena forma, y sería algo. Por eso cuando dice que se han caído muchas empresas tienen que salir del circuito inscripto. Y desaparecen. Bien. Te digo porque tenemos fundición en Catamarca, en Santiago del Estero. Y el tema de los bidones, te imaginas vos
1000 kilómetros desde Salta, un bidón vacío que vaya a parar a Buenos Aires y de ahí lo transformen? ¿Vos creés que es lógico? Imposible. Hay algo detrás que no funciona económicamente ni la eficacia. Por eso yo creo que es el momento de que la industria sea proactiva y propositiva en este sentido. Creo que no hay que esperar más al Estado, que bueno, ya tiene sus problemas, ¿no? Y que en términos incluso de modelo de negocio y de creación de oportunidades, de nueva empresa, de empleo, tiene un potencial enorme, porque el recurso está ahí y hoy está siendo desaprovechado, terminando en basurales de cielo abierto. Tiene licencia social, o sea, realmente es una actividad que hoy incluso tiene una alta demanda en el exterior. Piensen que hoy gran parte, por ejemplo, de las botellas de PET que se recogen se van al exterior. Hoy la mayoría de las industrias de reciclaje están trabajando, tienen más vendido de lo que pueden hoy satisfacer, porque les falta material. Si Raúl está en el sector, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, cuando siempre la percepción de las políticas ambientales o los marcos regulatorios tenían que ver con reducir la competitividad, en este caso la aumenta. Entonces debería ser algo donde el sector privado le facilite al Estado poder canalizar esto y poder llegar, contando un poco el final de la película, si nos quedamos con la sensación de que no hay nada por hacer. Creo que el sector empresario tiene que liderar ese proceso. Y bueno, qué mejor que APIA, que las pymes, para poder poner eso sobre la mesa. Coincido con eso. Ale, un segundito, Carleto. Mira, está tan interesante el tema, evidentemente, porque no se ha movido nadie prácticamente y hace 1 hora y media que estamos. Quisiera que hablemos un poquito, muy sintéticamente, Ale. Daniel puso el tema de las empresas. Es decir, APIA congrega un montón de parques de todo el país que, por supuesto, tienen empresas. Me gustaría que, en pocas palabras, me diga qué es lo que estamos pensando entre Conexión Reciclado y APIA a efecto de potenciar en los parques este tema de la economía circular. Sí, en primera instancia, poder conocer las oportunidades que tiene el sector, ¿no? Lo que nosotros llamamos el inventario de recursos de cada empresa. Y a eso puede interpretarse como inventario de residuos, ¿no? Bueno, ¿qué materiales hoy la empresa no está movilizando o tiene un costo por su disposición y que podrían ser recursos de otra empresa o de otro proceso de agregado de valor? Eso es lo primero que deberíamos propender de trabajar entre todos, que es en ese mapeo de recursos, inventario de recursos. Una vez que se tiene esa información, hoy la información es poder, ustedes ya lo saben, es más fácil. Siempre cuento una anécdota de una de las pocas empresas dedicadas al reciclaje de vehículos fuera de uso, o sea, empresa legal, ¿no? Con todos los papeles en orden, para un poco abonar la idea de Raúl, que necesitaba, sabía que tenía batería fuera de uso, que tenía que disponer, y bueno, no sabía qué hacer con ella. Y ahí con Conexión la ayudamos, porque la empresa que ella necesitaba de reciclaje de batería estaba en la manzana de al lado, ¿tá? No hubo que conectarla. Entonces, información es poder, y en ese sentido, que APIA, que ustedes mismos puedan tener esa información, genera automáticamente oportunidades, ¿no? Con lo que ya está, porque es verdad que se ha reducido el parque industrial vinculado a la industria del reciclaje, pero todavía existe y es potente. A comparación, por ejemplo, de Uruguay o de Chile, que no tienen nada, ¿no? Para decirlo así en criollo. Entonces, todavía tenemos empresarios que toman riesgos en este sector y muchos que quieren entrar, ¿tá? Porque hay mucha gente, sobre todo de las nuevas generaciones, pensando en emprender en este sector. Estamos haciendo ahora un mapeo de empresas que están en tasa de crecimiento China, que están fabricando productos, no sé, voy a dar un ejemplo. Cinca, en Mendoza, hacen zapatillas a partir del reciclado de neumáticos. Digo, una bien conocida, bien popular, que hoy vende mucho para de zapatilla, ahora se está metiendo también en otros productos. O 4E Madera Plástica, una de las que cité hoy, que está en Quilmes, ¿no? También creciendo de manera sostenida, porque ¿a qué reemplaza la madera plástica? Bueno,
algo que ya no tenemos más, que son el bosque nativo. Tienen durabilidad igual que la del plástico y reemplaza la madera de bosque nativo. Fíjense si no tiene impacto positivo en el ambiente. Hubo una licitación hace poco, bueno, no pudo competir porque es una pyme chiquita, para hacer durmientes de madera plástica. Entonces digo, hay todo un sector y hay oportunidades para pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Claro, y además creo que también esto de los datos, ¿no?, que hablábamos hoy y que ahora vuelve a surgir, contar con los datos también permite conocer, para aquel que quiere introducirse, sea una nueva empresa o transformar la existente o darle agregado de valor, es necesario conocer la escala de la que estamos hablando, ¿no? Y en función de la escala, la logística necesaria, creo que es el gran desafío también cuando queremos transformar el recurso que sería en este caso el residuo en un producto. La escala en esa gestión hoy es un gran problema, ¿no? Total, total. Una vez que se hace ese mapeo, siguiendo un poco en la pregunta de Rodolfo, ya es más fácil identificarle con quién se puede conectar ese recurso o problema para algunos, o qué se puede desarrollar, ¿no? Porque hoy hay muchos buscando este tipo de oportunidad, y a veces por no estar con la institución adecuada, como en este caso es Apia, y poder acceder a la información, se pierden oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hagamos el mapeo entre todos, trabajaremos en encontrarle una alternativa de valorización o de desarrollo de nueva pyme. Y después de eso yo creo que hay una agenda, que ahí un poco Rodolfo la adelantó, que es cómo le damos un marco fiscal, tributario y regulatorio a toda esta actividad. Porque eso ya es más de la gremial de Apia, pero me parece, bueno, de la industria en general. Creo que ya no tiene sentido esperar a que venga alguien, un ovni o un gobierno decidido a regular esto, porque ya es negocio hacerlo. O sea, le conviene a la industria tener una mirada proactiva sobre el tema. Sí, ahí eso es clave lo que decís. Yo creo que ningún marco regulatorio va a alcanzar a la dinámica de los cambios que estamos teniendo y las necesidades urgentes. Por la simple burocracia, bien entendida o no, pero el proceso, como vos decís, lo de los neumáticos fuera de uso que tiene media sanción, sin embargo, muchos municipios ya lo tienen instaurado, están funcionando. Sí. Acá mismo tenemos dos proyectos en el mismo parque industrial, dos empresas se acercaron con la iniciativa de los neumáticos fuera de uso. Sí. Todas esas cuestiones ya están, ya son palpables. Tenemos presencia acá en otros parques industriales que aprovechan la biomasa para generar energía, lo de, comentaba Raúl, también todo el tema de la chatarra. Y es una cuestión de transparencia también de este tipo de herramientas que te permite reconocer primero de que hay todo un marco que obviamente no va a poder entrar todo en un marco legal formal porque justamente los desequilibrios o la falta de interés que las normas en su momento no permitieron contemplarlas, no tuvieron porque son normas de 30 años para atrás, tendrían que tender a esa transición justa que hablaba yo, es decir, como si vos mencionabas minería urbana hoy, tendríamos que posicionar a nivel gremial o de sindicato el mismo valor tiene el que recicla o el que recupera material en una ciudad que el que hace minería y con los impactos ambientales que provocan en una cantera buscando algún mineral que lo puede conseguir en la ciudad. Bueno, eso es lo que voy. Todas esas iniciativas es mejor, como decir, impulsarlas desde el sector privado, la articulación pública-privada. Sí, yo creo fervientemente en el rol del Estado, en un Estado que lidere estos procesos, ¿no? Y cuando yo digo de impulsarla, me refiero a ayudar al Estado a que pueda concretar esta agenda que está un poco atrasada. ¿Está? Claro, le va a costar llegar a esa agenda con los cambios que se imponen, nunca le va a hacer si no se colabora con eso. Sí. A ver, acá hay mucha gente que está en parques o está gerenciando parques o demás, y empresas que están en los parques. Si bien vamos a
armar una invitación a todos los parques del universo Appia para activar este convenio que tenemos con Conexión Reciclado y ver de qué manera podemos instrumentar esta mecánica, que es uno de los objetivos de Appia y de la Comisión de Ambiente, a quienes quieran, de los que estén aquí adentro, que van a tener prioridad, obviamente, quienes quieran participar de la iniciativa, déjennos el dato del parque, que vamos a interactuar de alguna forma para comenzar con ellos, a ver cómo podemos potenciar el convenio. Excelente, Rodo. Uno podría decir, parecería como que la mesa está servida, porque están los parques, están las empresas, están los recursos, está la plataforma, está la voluntad, está la visión de la interconexión entre esas voluntades, que son los mismos empresarios. Ale dijo recién la creación de nuevas empresas, pero también puede ser el desarrollo de una unidad de negocio dentro de una empresa existente, ¿no es cierto, Ale? O sea, Sí. esto permite, el límite está muy lejos, pero por algún lugar hay que empezar. Tenemos la oportunidad de mapear en los mismos parques e industrias, y eso nos da una ventaja competitiva. Nosotros desde Appia siempre decimos solos no se puede. Bueno, tenemos una forma de nuclearlos y generar esta fortaleza entre todos. Más allá de la información como poder, el hecho de materializarlo en hechos concretos. Por lo pronto, dentro de una misma jurisdicción. ¿No, Ale? Sí, además agrego lo que decís, no piensen solamente en residuos o productos de pérdida, piensen también en compartir y valorizar recursos energéticos, ¿no? Lo que vemos mucho en los parques industriales, que hay recursos, no sé, energía térmica que se está perdiendo y se puede aprovechar en otro proceso. Lo mismo con el agua, que pasó a ser un recurso determinante en muchos parques, la calidad del agua, cómo compartir y reutilizar y reciclar agua. Eso también parte del paradigma de la economía circular. Creo que la mirada esta de economía colaborativa, creo que a los parques le viene bárbaro, porque ya muchas cosas se dan de hecho, pero a veces faltan los espacios para poder intercambiar información y ver qué compartir. ¿Tá? Después, bueno, habrá los arreglos entre privados en cómo se logra eso, ¿no? Pero hay muchos recursos que se podría utilizar en forma eficiente, incluso hacer sinergia, no sé, en materia, por ejemplo, de residuos orgánicos, ¿no? Que es bastante común en el sector alimenticio. La verdad que nosotros vemos cada vez que mapeamos estas cosas, los gastos siderales que hacen para mandar a 1000 kilómetros un residuo que de manera colectiva se podría tratar localmente, generando valor. Es una pena que estamos acá siendo filmados, no podemos dar muchos nombres, pero hay un montón de ejemplos que ni se imaginan de estas cosas que están ocurriendo que se repagan en un año. Pero claro, necesitan acuerdos, necesitan actores como Appia que los pongan en contacto, y después necesitan, que eso ya tiene la Argentina, inversores de riesgo que los hay. Hablando de eso, de inversores de riesgo, ¿encararon iniciativa de inversiones así, tipo crowdfunding o inversiones colectivas, así, financiamiento colectivo? Mira, no ha sido necesario hasta ahora, porque la verdad que los modelos de negocio, aquellos que lo hacen hecho y los que se han tirado a la pileta sin hacer nada, les ha ido más o menos bien. Los que se han caído no se han podido adaptar, porque una característica que tiene la industria del reciclaje es que se basa en modelos no tradicionales de negocio. Por ejemplo, esta idea del múltiple cash flow. O sea, la empresa se integra no solamente para ofrecer una solución de residuos, para, por ejemplo, una empresa que necesita darle un tratamiento a un material, sino también que termina fabricando materia prima y termina también desarrollando producto final. Entonces tiene ingresos por las distintas actividades que hace, ¿no? Por ser tratador, por ser fabricante de materia prima y por terminar vender producto final. Entonces esa estrategia la hace mucho más sólida. Las que no han podido establecer este múltiple cash flow son las que, entre otras cosas, por situaciones de crisis vinculadas, por ejemplo, la importación la ha hecho muy mal a este sector. Por ejemplo,
El que reciclaba vidrio y hacía bolitas para los aerosoles, tampoco la puedo citar, tuvo que cerrar cuando se importaba la bolita china. ¿Está? Una que era electrodependiente, o sea que realmente la energía era un insumo crítico, bueno, le dejaron subsidiar la energía, bueno, ese tipo no, fundidora, ¿no? Raúl habló de la fundidora. ¿Cuántas se han perdido fundidoras, Raúl? Había como 400, no sé qué ha pasado, pero un sector que se concentró. Se han perdido muchas en el CRS, sobre todo por el tema del manejo del desuso, ¿no es cierto?, de las baterías en desuso. Gran parte se van al Paraguay de contrabando porque allá pagan con dólar y es dólar fuerte. Aquí pagan dólar oficial. Y gran parte es por el tema de la parte tributaria, porque nadie te da una sola factura, vos querés comprar esos materiales y nadie te da una factura, y todo eso conspira para el mantenimiento de las empresas ordenadas, digamos. Entonces, tal cual. Bien. Tal cual. No se quieren ir hoy, che, se han quedado todos ahí. No, es que está interesante, evidentemente, pero bueno. A mí me gustaría que se llevaran esta idea de que entre ustedes pueden generar propuestas